Recording is on. Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Tatiana Solovieva, espero haber dicho bien el apellido, que nació en Perm en 1964, si no he consultado mal, y estudió musicología en la Academia Jensin de Moscú. Y uno de los libros que en español ha publicado es Entre dos orillas, que lo prologó César Vidal como un amigo, eh, donde habla de su autobiografía, habla de Rusia, habla de la historia, habla del ballet y del recorrido que ha tenido pues, entre la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y España. Entonces, en la entrevista de hoy vamos a abordar dos grandes partes. Una estaría, digamos, dedicada más a la parte artística, a la parte de su desempeño en el ballet, de lo que ella organiza, y luego sería también un poco más de su vivencia en la antigua Unión Soviética, que es un testimonio que la verdad es muy interesante. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad, Tatiana. Buenas tardes para ti. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. La primera pregunta que me gustaría hacerte es en relación a una de tus actividades pues, más actuales, ¿no? Que es el tema del ballet. ¿Cómo llegas tú al ballet y a tener a organizar, pues ya digo, espectáculos como el que tuve la oportunidad yo de presenciar ayer en Barcelona? Sabes que en Perm, donde he nacido yo, que Mm, tú lo has dicho correctamente, en 1964, hay un teatro de ópera y ballet maravilloso. No ujú, sé si la gente aquí conoce un poco la geografía de la Unión Soviética. Perm está en los Urales, ujú, es como 1.300 kilómetros al este de Moscú, un vale. poquito más al norte. Es una ciudad, en mi época tenía 1.300.000 habitantes, teníamos varios teatros, teníamos teatros de drama, teatro de joven espectador, teatro de marionetas y títeres, teníamos circo estable, muchas casas de cultura con su programación, pero a mí siempre me encantaba el teatro de ópera y ballet. Y como yo estudiaba música y estudiaba musicología, a nosotros nos daban invitaciones para el teatro de ópera y ballet, muchas veces para los ensayos, otras veces para los estrenos o por algunas actuaciones, pero siempre para la ópera y las orquestas sinfónicas, Ujú, pero para el ballet casi nunca. Y en Pirm el ballet es muy famoso, es súper famoso, es de las mejores compañías que hay en la Unión Soviética y de las tres escuelas de ballet mejores en la Unión Soviética, ujú. Moscú, San Petersburgo y Perm. Por- Y conseguir entrar a ver estos espectáculos era casi imposible, porque siempre estaban agotadas las entradas. ujú, Entonces yo de pequeña quería verlo y un día, bueno, conseguía de vez en cuando las entradas, claro, un día te cuento que aquí no pasa esto nunca en la vida. sí. No teníamos todavía venta electrónica, ¿no? Venta por internet. Y entonces la taquilla se abría a las 9 de la mañana Ujú. y yo para estar entre los primeros, para no quedarme con las entradas agotadas, me he ido a las 6 de la mañana a Wow, 30 grados bajo cero, wow. andando cuando todavía no había transporte público. Y yo no estaba la primera en la cola, delante de mí había mucha gente. Así de interés tenía la ciudad por el arte. Y para mí el ballet siempre era lo más bello, lo más fantástico, lo más maravilloso. Y así, bueno, años después surgió que he podido trabajar desde el 95. He empezado a trabajar con el Ballet Imperial Ruso, con Maya Plisetskaya, Ujú. y a partir de allí hago giras anuales y en el 2005 empezamos a hacer temporadas de más de un mes en Madrid y hasta el día de hoy seguimos actuando. Y puedo dar fe que son maravillosas las obras. Al menos yo en Barcelona ayer un espectáculo del Lago de los Cisnes de unas 2 horas de duración que realmente fue precioso. Eh, Te quería preguntar, otra de las cosas es, ¿por qué crees que ha alcanzado tanto prestigio el ballet ruso? Porque el ballet ruso, mira, si lees las críticas Ujú, de las actuaciones del ballet ruso por todo el mundo, y yo en mi libro pongo algunos recortes de prensa, de la prensa cubana y de algunos otros sitios, y todos hace 100 años y ahora dicen lo mismo, que el ballet ruso es muy especial. Es el ballet
del alma, que transmite emociones. En todos los ballets rusos, prácticamente todos, no Ujú, voy a decir todos, hay argumento y es un espectáculo teatral. Lo que dicen los críticos, que en los ballets occidentales dominan la técnica y es la parte gráfica, entonces es muy importante, líneas técnicas, pero no hay lo que hay en el ballet ruso, es algún argumento, esto hacer sufrir a la gente viendo las dramas o las historias de amor o ujú, historia desde la antigüedad hasta nuestros días. Mira qué grandes espectáculos sobre los temas históricos han hecho los ujú. rusos. No sé, por ejemplo, Espartaco es un super ballet. ¿Qué país se puede presumir de un ballet de esta categoría? Claro. Y también para tener un buen ballet, primero lo que hace falta es un compositor. Ujú. Entonces la música es lo primero. Lo segundo, claro, la preparación de los bailarines. Es la escuela, ha venido mi perro. Es la escuela rusa tiene ya más de 3 siglos de historia. Empezado en 1730 y tantos. Primero estudiaban los cadetes, los que se preparaban a ser militares. Ujú. Les han traído un profesor francés y con esto se hacían espectáculos, pero los cadetes terminaban los estudios y bueno, los dirigentes han dicho que es muy difícil contar con la compañía estable Ujú. si la gente al terminar su formación se va. Y entonces se creó la escuela de ballet estable. Antes de que aparecieran los Estados Unidos en el mapa, nosotros ya teníamos la escuela de ballet. Entonces, en 300 años y pico de historia, la cantidad de bailarines, profesores, obras de ballet que se han producido, el repertorio ruso es enorme. Y aparte, en Rusia, los teatros de ópera y ballet en Rusia imperial, los teatros imperiales tenían subvenciones impresionantes y dedicaban mucho dinero y tiempo y ganas Ujú. y ideas para los teatros de ópera y ballet. En la Unión Soviética aún más. Les gustó, el arte estaba patrocinado en todos los ámbitos. Eh, Así que el esta- ballet es la música, es el teatro, es la coreografía, es todo. ¿Tú crees, Tatiana, que también el ballet es una forma de transmitir valores a la sociedad? Claro, como cualquier espectáculo, Ujú, el espectáculo siempre une el público y el artista. El artista, si no tiene ideas, simplemente va a pasar un ratito en el escenario, no llega al público. ujú. El público tiene que engancharse con las ideas que transmite. Es obligatorio. Una de las cosas que también me interesan mucho de ti, ¿no? Es que eh, cuando tú hablas también de tu trayectoria, por ejemplo, en el libro, ¿no? Lógicamente está muy ligada a Rusia y está ligada a la etapa soviética, ¿no? Que tú pudiste vivir. Em, ¿Cómo recuerdas tu infancia y tu juventud? Te lo pregunto porque aquí en este lado del mundo de Occidente, sabes que hay ideas también preconcebidas, cosas que no son exactas, en fin, toda una serie de cosas que un testimonio de primera mano como tú, pues nos puede venir muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo era la educación de una persona que nacía, pues como tú, en los años 60 en la Unión Soviética? Es muy difícil de entender desde el punto de vista occidental, Mm, porque teníamos la vida organizada de otra manera. Y las formas de estudiar, el sistema de educación, el sistema de trabajo en la ujú, Unión Soviética fue organizado y estructurado en los años 30. Si anteriormente a la revolución algunos podían acceder a los estudios, pero la mayoría no, ujú. porque en la Rusia zarista, como con sistema de clases, acceder a los estudios universitarios o estudios de alto nivel podría solamente gente de alto nivel. Pero aunque el campesino, por ejemplo, tuviera mucho talento y querría estudiar,
teóricamente se podía conseguir y hay algunos casos, pero muy, muy, muy especiales, como Ujú, por ejemplo, un gran científico Lomonosov, su nombre lleva a la Universidad de Moscú. ujú, Él no presentó el diploma de que era de la clase alta ujú. y no sé, eran unas historias que hay que leer, en varios libros lo explican, pero yo no domino el tema, sé que era muy, muy, muy complicado. Aparte, para la gente normal había 4 clases de las iglesias donde aprendían a escribir, leer y la ley de Dios y bueno, poca cosa más. Y con esto tú no accedes a la universidad donde se exigía dominar idiomas. Vale. Así que en la Unión Soviética lo que se produjo es que fueron eliminadas las clases y todos los derechos tenían absolutamente todos, da igual tu procedencia. Mm, Entonces el acceso a los estudios era igual para todos. Y el sistema de educación fue unificado para que desde muy pequeños hasta posgrado y doctorado hubiera una lógica. Entonces, por ejemplo, yo quería estudiar música profesionalmente. Había otros caminos a estudiar música, ¿no? Yo ujú, podría no ir por el camino de profesionales, sino por el camino, por ejemplo, de aficionados. Hacen falta profesores en las escuelas de ujú. música, hacen falta actividades en las casas de cultura, pero no es lo mismo trabajar en un teatro de ópera y ballet que trabajar en una casa de cultura. Entonces, si tienes capacidad y estudias y apruebas y eres entre los mejores, consigues ir por esta vía. Vale. Entonces, primero había que acabar una escuela de música, Ujú. y son 7 años, pero siempre empezábamos un año antes de preparación y los que queríamos entrar en el siguiente nivel teníamos un año más para prepararse para entrar en conservatorio. Así que 9 años en la escuela de música, después 4 años en el conservatorio profesional, donde el acceso era bastante complicado, así, bueno, como siempre hay que Pero, aprobar unos Ta- exámenes Tatiana, y una pregunta, perdona que te interrumpe. Todo esto era pagado por el Estado, entiendo. sí, está claro, nos pagaban por estudiar. Wow. Tú accedías a un lugar de Sí. estudios y enseguida te pagaban mensualmente. Ujú, Si nosotros teníamos 5 notas para valorar, aquí en ujú, España hasta 10, en Rusia hasta 5. ujú. Uno normalmente ponían por falta de comportamiento. Si alguien hace una travesura, ponen un 1. Esto no tiene nada que ver con los estudios. El 2 es que no estudia nada. Vale. Si has estudiado algo más o menos, el 3 lo tienes, es como aprobado. Ujú, Nosotros siempre luchábamos por 4 o 5. vale, Con 5 te pagan más, si todas las notas son 5. Y si tienes 5 y 4 ya te pagan un poco menos. vale. Pero con el dinero que nos pagaban se podía perfectamente vivir y no pedir dinero a los padres. Wow. Claro, porque a lo mejor implicaba también trasladarte de tu lugar natal a otro sitio a estudiar, ¿no? Si estudias en otros sitios, las universidades o las escuelas especializadas normalmente tenían residencias. Vale. Residencias, y por ejemplo, cuando yo estudiaba en Moscú, nuestra residencia de estudiantes al año costaba 25 rublos. Vale. Y lo que al mes pagaban con los notables, no con sobresalientes, con los notables era 40 rublos al mes, Ujú. con, 20, con lo que me pagaban un mes, yo ya tenía pagado todo el año de residencia. Wow. Y Y es también interesante, por ejemplo, un testimonio como tú en otra rama tan importante, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, que en España la sanidad pública cada vez está peor. En Rusia, por ejemplo, ¿cómo era en la Rusia soviética la sanidad? tenía sanidad gratuita para todos, en todos los puntos del país. Ujú, Yo, por ejemplo, en el edificio donde vivíamos con mis padres, en la planta baja estaba la clínica, el ambulatorio infantil. ujú, Era muy cerquita, pero normalmente estaban todos los servicios sanitarios relativamente cerca para todos. ujú, Entonces, cuando nos poníamos enfermos, cuando teníamos un poco de décimas, nunca íbamos al ambulatorio, siempre el médico venía a casa. ujú. Entonces, por la mañana mis padres llamaban al ambulatorio y en un par de horas venía la doctora o el doctor y nos recetaba lo que hay que tomar y también tenía con ella las medicinas que podría dejarnos Ujú, para tomar y decía que la baja
7 días, por ejemplo, y nos hacía un certificado que entregábamos en el colegio Ujú. o donde estudiábamos o en el trabajo, y una semana después, si ella dice que es una semana de baja, venía y daba alta. No teníamos que desplazarnos por la calle con fiebre. Y en Wow, mi ciudad a 50 grados bajo cero yo he estado en la calle. wow. Tengo entendido también por algunas personas que yo he conocido que vivieron en la Unión Soviética, que por ejemplo en los edificios que eran viviendas pagadas por el Estado, que se pagaba un pequeño alquiler, tenían calefacción también. La calefacción en todo el país era central. Vale. Si no vives en una casa individual, Ujú. es diferente. Vale. Normalmente las casas individuales eran tradicionales en todo el país. Ujú. Son muy cómodas para vivir, se construyen rápido, son de madera. La gente es muy buena especialista en construir este tipo de casas. Y siempre dentro de una casa hay una chimenea rusa, un horno Ujú. ruso. Eh, Se puede dormir encima del horno porque son bastante grandes, se utilizan y para calefacción y para cocinar. Pero si vives en un bloque de vivienda, siempre había calefacción central. Mi madre, por ejemplo, fue ingeniera que proyectaba las centrales térmicas y Ujú. todas las comunicaciones hasta los edificios y la vuelta. Vale. Todo el tema de agua de ida y de vuelta y agua caliente, agua fría, proyectaba su departamento. Una de las cosas que siempre me han hecho mucha gracia, yo cuando estuve en San Petersburgo, recuerdo estar en un supermercado y le pregunté al dependiente del supermercado, dice, oye, ¿es verdad esto que decían que en la época soviética estabais todos así como tristes, la gente no hablaba entre ellos y demás? ¿Tú qué me puedes decir de esto? Porque una de las cosas que se ha dicho aquí en Occidente es que la gente en la época soviética estaba triste, tenía miedo por las calles. No, al revés. Mira, yo cuando era pequeñaja, hasta los 3 años, las madres tenían baja Ujú. por maternidad pagada y 3 años después volvían a su puesto de trabajo. Ujú. Entonces, los primeros 3 años yo no tenía ningún problema porque estaba con mi mami, pero a partir de allí la escuela infantil, ¿no? Ujú. La escuela infantil es hasta los 7 años. Y cuando yo tenía 6 años, yo me sentía muy mayor y decía, mamá, ¿puedo ir sola? Y claro, eran bloques de viviendas por todos los lados, con unas callecitas por las que podían pasar los coches, pero no eran carreteras. Ujú. Las carreteras estaban alrededor de los bloques de vivienda. Y en el medio estaba la escuela infantil. Así que mamá accedió, vale. Y claro, me miraba por la ventana y yo me iba andando tranquilamente. Y al colegio me acompañó mi padre estaba trabajando, me acompañó solo el primer día, el 1 de septiembre, cuando los niños cumplen 7 años, van por primera vez al colegio y ese día vamos todos con flores, con ropa de fiesta, con delantal blanco y me acompañó mamá hasta el colegio. A partir de allí yo todo el tiempo iba sola y todos mis amigos iban solos. Y no recuerdo a ningún padre preocupado para recoger al niño del colegio, llevar al niño del colegio. Esto no existía. La calle estaba muy tranquila y estábamos todo el tiempo en la calle jugando. Teníamos muchos amigos y teníamos muchos juegos diferentes. Ujú. Y a nivel de felicidad nos gustaba muchísimo hacer fiestas en casas. Ujú. Entonces, un cumpleaños en una casa, otro cumpleaños en otra casa. Teníamos 3 grandes fiestas a nivel del Estado. Nos gustaba mucho el desfile del 1 de mayo, Vale. el Día de La los victoria. Trabajadores. No, no exigíamos nada, Ujú. no, no era una fiesta de sindicatos, era una fiesta de nosotros, porque todo el país somos trabajadores, ¿no? Ujú. Y salíamos a la calle en columnas, si estudias con la columna de los tuyos, si Vale. trabajas con la columna de los tuyos, con globos, con música, y cuando llegábamos a la plaza central decían, viva la escuela, no sé, el conservatorio de Permi, y todos, ¡hurra! Y después nos íbamos a casa con los amigos a comer. Otra fiesta igual fue el 7 de noviembre, cuando también hacíamos estos desfiles. Era el Día de la Revolución. Celebrábamos mucho el 31 de enero Ujú. y había un día muy especial que algunos lo critican, pero a mí me encantaba. Era el 22 de abril. Vale. ¿Sabes lo que era el 22 No, de abril? no, no. El cumpleaños de Lenin. Ah, vale. Vale, Entonces, líder de la revolución. no sé por qué han decidido
hacer justo el día de su cumpleaños un día que se llama Subotnik. Todos nos juntábamos en las calles, Ujú, bueno, cuando yo estudiaba en el colegio, nos juntábamos en el colegio y nos repartíamos en grupos. Uno buscaba por las calles metales, otros buscaba papeles, ujú, periódicos. vale. Entonces había competición entre diferentes clases y diferentes grupos. ¿Quién recolecta más? Íbamos por las casas, preguntábamos, ¿tenéis algo de metales o de papeles para, Vale, vale. para reciclar? Y bueno, aportar un poquito para el bien y para la limpieza. Otra de las cosas que me llama la atención, Tatiana, es en la Unión Soviética tú podías ser creyente, por ejemplo, ortodoxo, y ir a la iglesia con libertad. Sí, ¿por qué no? Ujú, En mi ciudad había varias iglesias ortodoxas, había una mezquita, había una iglesia católica, ujú, tenía un órgano. ujú, Un tiempo no estaba funcionando, pero para los años 70 lo han restaurado y hacían hasta conciertos de música de órgano allí. Mi abuela era creyente toda la vida. ujú, Y no era normal, ujú, porque ya sabes que décadas antes de que yo naciera ya hablaban de que la religión es el opio para el pueblo. ujú, Entonces, ¿para qué estas cosas atrasadas si hay cosas diferentes, ujú, más actuales? Mejor construir la vida, el bienestar en esta tierra, ¿no? Que ujú, después de la muerte. Así que lo considerábamos un poco como algo ya del pasado, pero yo no recuerdo que alguien me haya regañado o a alguien hayan regañado por ujú, ir a la iglesia. Entrábamos algunas veces a la iglesia porque allí hay coros muy buenos y hay ujú, música religiosa que es muy bonita y que ujú. vale la pena escuchar. Dos últimas preguntas que me gustaría hacerte, Tatiana, es cuando tú viniste a España por primera vez, después de haber experimentado lo que es la vida en la Unión Soviética, donde tienes una serie de cosas fundamentales garantizadas, ¿qué es lo que te sorprendió de venir a España o a algún país así occidental? Bueno, primero me gustó muchísimo España. Esta luz, este sol, Calor, este cielo transparente, porque en mi tierra hay muchas nubes a vaya. menudo. Hay días también maravillosos y secos y en invierno, en verano, cuando puedes ver las estrellas. Pero es que aquí solo sales del avión y dices, wow, qué luz. Playa, palmeras, comida maravillosa, gente muy simpática. Entonces, España para los turistas es muy, muy, muy agradable a primera vista. Ujú, Pero después cuando empiezas a introducirte, te das cuenta que no es tan fácil. claro. Por ejemplo, mi diploma era de lo máximo que hay en la Unión Soviética Ujú, y yo me sentía muy libre de trabajar donde sea al máximo nivel profesional. claro. Y aquí con mis conocimientos no me necesitaba nadie. Y hasta el día de hoy nadie me ha preguntado mi diploma. Y también me ha sorprendido que aquí cada paso cuesta. Caro, caro, caro. En Rusia no pensaba en absoluto en el dinero porque era todo tan barato y transporte público prácticamente casi ni nos dábamos cuenta que cuesta. Yo había recorrido, no sé si conoces bien el mapa de la Unión Soviética, pero viajando Sí, por nuestra cuenta desde Arhangelsk, Leningrado, no sé, Riga, Kaliningrado, sí, Minsk, Moldavia, Odessa, Crimea, el norte del Cáucaso, varios sitios, hasta la frontera con China, todo el interior de Rusia, muchas veces en muchos viajes. Para nosotros viajar era absolutamente normal. Y aquí conocí a mucha gente allí a principios de los 90 que no había salido de claro. casa a la playa y la playa a casa y a ningún sitio más. Había también gente que viajaba, pero no tanto como nosotros. Nosotros estábamos constantemente vacaciones en la playa, campamentos de los niños, expediciones, actuaciones. Había constantemente viajes. Entonces, y yo, por ejemplo, cuando me dedicaba a buscar las canciones populares, me dedicaba al folclore. Recuerdo que me iba un mes, Ujú, en mi bolsillo tenía 3 rublos, tenía el billete de tren de cercanía hasta el pueblo donde yo quería empezar,
Y a partir de allí me invitaban. Las señoras que nos cantaban las canciones nos valoraban mucho porque pensaban que venimos aquí a proteger, a mantener su sabiduría, dejarlo para las siguientes generaciones, Ujú. y nos recibían muy bien y nos alojaban en sus casas, Caray. nos daban de comer, pedían algún hijo o nieto que nos acompaña en su tractor o en su moto, en su coche hasta el siguiente pueblo. Y así que un mes después yo volví a casa con 3 rublos en el bolsillo. Guau. Y aquí intenta tener 3 euros en el bolsillo y pasar un mes viajando. Y Tatiana, mi última pregunta es, habiendo vivido precisamente eso, ¿qué echas de menos de aquella sociedad en el sentido de, debe de ser un poco frustrante, imagino, pasar de una sociedad donde tú tenías la sanidad cubierta en todos los aspectos, la educación, la vivienda, entre otras cosas, a una sociedad como la actual, imagino, ¿no? Bueno, son mundos absolutamente diferentes y es muy difícil desde el punto de vista capitalista entender cómo es que todo es tan barato o gratis. La gente con la que he hablado aquí no lo entienden. Ujú. Lo he intentado explicar a varios y intentan entenderlo, pero hay que vivirlo, hay que Claro, vivirlo. Y entonces cuando entramos en los años 90 en el sistema capitalista, ya es todo muy parecido a España. Los criterios de tus trabajos siempre es ganar dinero. Nosotros no buscábamos dinero porque sabíamos que por cualquier trabajo nos van a pagar. Dependiendo de nuestro nivel de preparación, estudios, importancia, nos pagarían más ujú, o aún más, porque el mínimo siempre teníamos. Entonces podríamos hasta conseguir por unas grandes obras que hiciéramos premios estatales o nacionales o algunos premios de nuestra empresa cuando hay extras, pero no pensábamos en el dinero, pensábamos en hacer bien las cosas. claro. A componer música, escribir artículos, actuar, que nos valoren, que nos respeten. A mí, por ejemplo, me pedían muchas veces, ¿quieres organizar expediciones? No, expediciones, aquí brigadas eran unos pequeños grupos que organizaba mi universidad, bueno, que la universidad tenía posibilidad de hacer. Desde arriba decían que, por ejemplo, en la frontera con China hay una serie de militares que quieren un poco de arte, un poco de música. Ujú. ¿Queréis ir para allá? Digo, claro que sí. Entonces yo organizaba grupitos así para ir al Báltico, a diferentes zonas alejadas de la civilización. Y en el grupo nuestro estábamos, bueno, yo tocando piano y presentando y cantando. Teníamos otros 2 cantantes, un balalaika, un acordeón. Allí no puedes llevar nada grande porque es todo, hoy actuamos aquí, mañana allí. Y nos pagaban todos los gastos, alojamiento. Allí nos recibían como a los dioses con fiestas y era muy bonito. Y volví a casa y me decían, toma tanto dinero por las molestias, por los gastos, ¿no? O cuando me piden mis amigos compositores, escribe los artículo sobre nuestra actuación. Ujú. Ellos han presentado un concierto de sus nuevas músicas, sus obras, y yo escribí, porque somos amigos, escribí al periódico de PEN unas cuantas líneas sobre lo que significa lo que estaban interpretando. Unos días después me dice, ¿a qué cuenta te transferimos dinero? Porque ningún periódico aceptaba los artículos gratis. Wow. Has escrito algo, hay un espacio en el periódico, este espacio se paga. Así todo, como que el dinero venía después de que tú hicieras el trabajo. Y aquí al revés, buscas el dinero y después haces el trabajo, ¿no? Exacto. Esto es muy difícil para adaptarnos. Al principio me costaba, pero bueno, ya llevo 35 años en España y me he adaptado. Tatiana, prometo última pregunta. Si ahora mismo un español, por ejemplo, quiere viajar a Rusia, pongamos a San Petersburgo o a Moscú, ¿es fácil viajar a Rusia? Yo creo que sí, yo conozco mucha gente que viaja constantemente. Ujú. No es fácil porque no hay vuelos directos, que con las sanciones han puesto muchas Sí. trabas para las fronteras, pero yo sé que ahora se puede tramitar fácilmente el visado electrónico, no se tarda nada en hacerlo, o tramitar el visado a través del centro de visados.
y comprar los billetes de avión con escala. Ujú. Nosotros normalmente viajamos o por Estambul o por Belgrado o por Qatar, Doha, bueno, ahora Qatar, Doha, no sé, también por Casablanca o por Cairo, hay varias opciones de escala. Muy bien, pues Tatiana, ha sido un auténtico placer. Yo en la entrevista que próximamente vais a ver, en el link de la descripción voy a poner también todo el tema del Ballet Clásico Internacional, el Lago de los Cisnes, para que podáis acceder a toda bueno, a toda la producción artística que está haciendo Tatiana, que es un auténtico, realmente alegato a la belleza, sobre todo en un mundo como el actual, donde todo lo que se produce a nivel masivo pues está en una decadencia bastante importante. Es una elevación del espíritu, o sea, una contemplación de la belleza, de lo bonito, de algo que alegra los oídos y alegra la vista, y hablo por experiencia, como te digo ayer cuando pude verlo. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Borja. Yo sé que el arte es lo más bello, lo más bonito que existe. Sí, Por eso vale la pena ir hacia el arte, totalmente, totalmente, sí, sí. aunque sea nuestro teatro, ¿no? Las próximo mes vamos a estar en Madrid Ujú. y que disfruten un poquito de cómo lo hacemos, porque lo hacemos con mucho amor.